Bueno, entremos de lleno en materia. Es un verdadero privilegio estar de vuelta en el estudio para continuar con esta serie especial que hemos estado construyendo sobre la literatura fundamental del atletismo y la resistencia. Sí, totalmente. Y vaya serie que estamos armando, ¿eh? Exacto, porque ya hemos navegado por aguas bastante intensas en nuestras exploraciones anteriores. Analizamos fenómenos globales como nacidos para correr y bueno, reflexionamos sobre la cadencia de la escritura y el trote con Haruki Murakami en ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Claro, dos enfoques súper distintos. Muy distintos. Y luego desglosamos la filosofía en Correr, comer, vivir y nos asomamos al abismo absoluto del agotamiento en Ultramaratón. Ha sido un recorrido literario sumamente revelador, para quienes siguen esta cultura del deporte y buscan entender qué empuja al ser humano a no detenerse. Y fíjate que el contraste entre esos autores es lo que hace este ejercicio tan rico. Cada uno aborda el acto de poner un pie delante del otro desde trincheras, digamos, completamente distintas. Pero la selección de hoy ocupa un lugar casi mítico. Sí, es un clásico de culto. Totalmente de culto. Tenemos sobre la mesa un libro que, durante décadas, no se encontraba en las grandes librerías. Era una especie de texto sagrado, un secreto a voces que se pasaba de mano en los vestuarios de los atletas universitarios y, bueno, en las pistas de tartán. Hablamos de Onza Runner, conocido en el mundo hispanohablante como El Corredor, escrito por John L. Parker Jr. Para esta inmersión hemos reunido una pila de fuentes fascinantes, desde ensayos retrospectivos de la revista Sitios Mag, reseñas de carreras populares, hasta algo que, la verdad, me voló la cabeza. Los documentos de entrenamiento. Exactamente, documentos técnicos de entrenamiento, específicamente notas del exentrenador del equipo olímpico estadounidense Vin Lananna, quien utiliza esta novela de ficción como material de estudio obligatorio para atletas de la vida real. Y ese detalle de Lananna nos da la pauta inmediata de que no estamos ante una simple novela deportiva. Hay una precisión anatómica y psicológica en estas páginas que trasciende la ficción por completo. Así es. Y la idea de nuestra conversación de hoy es explorar ese fenómeno, tanto para quienes ya tienen su copia de El Corredor con las páginas dobladas y subrayadas, como para quienes nunca han escuchado hablar de esta historia y buscan entender de qué trata. Una hoja de ruta clara. Exacto. La intención es analizar el contexto histórico sumamente particular en el que nació esta obra, desentrañar qué nos dice la historia de su protagonista sobre la disciplina cruda, el deseo y el costo mental del alto rendimiento. Que no es poco. Para nada. Queremos responder a 3 grandes preguntas hoy. Primero, ¿qué dice la novela sobre la obsesión por mejorar? Segundo, ¿qué se gana y qué se pierde en ese proceso? Y tercero, evaluar cómo esa energía tan intensa y a veces tan oscura puede llevarse a un ultramaratón sano, sin romantizar el sufrimiento autodestructivo. Bueno, para entender esa intensidad, hay que hacer un viaje en el tiempo primero. Hay que situar a la audiencia a finales de los años 70 en Estados Unidos. Es una época que a menudo se etiqueta como la era dorada del atletismo de fondo estadounidense. Claro, cuando el jogging empezaba a ser masivo. Exacto. Las calles comenzaban a llenarse de corredores aficionados, pero, ojo, el telón de fondo no era para nada pacífico. Había una tremenda agitación cultural. Las protestas por la guerra de Vietnam estaban en su apogeo, el escándalo de Watergate estaba súper fresco. Había mucha tensión en el ambiente. Muchísima. Y toda esa tensión antisistema, esa rebeldía contra la autoridad, se filtraba inevitablemente en las universidades y en sus departamentos de deportes, que históricamente, solían ser instituciones sumamente conservadoras y rígidas. Y justo en medio de esa colisión entre la cultura conservadora del deporte y la rebeldía juvenil, aparece nuestro autor, John L. Parker Jr. Pero hay un detalle crucial aquí. Parker no era un periodista con una libreta observando desde la barrera. No, para nada. Él estaba en la pista, sudando. No era un corredor promedio. Era un atleta de élite absoluto. Tenía una marca personal asombrosa de 4 minutos y 6 segundos en la milla. Una marca que, para ponerlo en perspectiva, roza el límite de la capacidad humana. Mantener ese ritmo durante una milla exige una velocidad que a la gran mayoría de las personas les costaría sostener, durante 100 metros. Es un sprint prolongado, básicamente. Sí, una locura.
Parker conocía ese nivel de agonía por experiencia propia. Entrenaba con el famoso Florida Track Club en Gainesville, que en ese momento era prácticamente la meca del atletismo en la costa este. Compartía la pista con gigantes. Totalmente. Devoraba kilómetros junto a leyendas olímpicas de Múnich 72 como Frank Shorter y Jack Batchelor. De hecho, las crónicas de la época confirman que Bruce Denton, el personaje del sabio y estoico mentor en el libro, está directamente inspirado en Batchelor. O sea que Parker no tuvo que usar mucha imaginación para describir el dolor de los entrenamientos. Exacto, simplemente lo documentó. Escribió sobre lo que vivía todos los días. Pero a pesar de tener esa autenticidad tan visceral, la industria editorial tradicional simplemente no supo qué hacer con el manuscrito. La historia de cómo este libro vio la luz es, te diría, casi tan fascinante como la novela misma. Es una historia de terquedad absoluta. Sí. Parker termina la obra, la envía a las grandes editoriales de Nueva York y la respuesta es una pared de ladrillos, rechazo tras rechazo. Él mismo llegó a explicar años después que los editores no conectaban con la historia porque era, y cito textual, como enviar a un escritor a la luna y pedirle que la describa al volver. Claro, para un editor de Nueva York que no corría, ese nivel de obsesión por dar vueltas a una pista resultaba un mundo completamente alienígena. No entendían el atractivo de sufrir tanto. Y la respuesta de Parker a ese rechazo es la definición misma de la filosofía del corredor. Pura resistencia. Ante la negativa de la industria, en 1978 decidió fundar su propia editorial, Cedar Winds Publishing. Imprimió 5,000 copias él mismo, ¿verdad? Los textos de madrugada, corrigiendo errores tipográficos, cortando las letras con un bisturí en la mesa de su cocina. Yo estaba asombrada cuando leí eso. Es un trabajo artesanal extremo. Sí, y una vez que tuvo los libros físicos, metía cajas en el maletero de su coche y los distribuía personalmente dejándolos a consignación en pequeñas tiendas locales de zapatillas durante las carreras de fin de semana. Es una epopeya absoluta de publicación independiente. Y así es como nace la leyenda. Porque, no fue un fenómeno de la lista de los más vendidos del New York Times. Fue una revolución de boca en boca. Se convirtió en el libro de segunda mano más buscado. El más buscado, el más robado y el más prestado del país. Porque la comunidad sintió que por fin alguien había traducido a palabras la esencia exacta e irracional de lo que hacían todos los días antes del amanecer. Y eso nos lleva directo al núcleo narrativo de la novela y a nuestra primera gran pregunta. ¿Cómo disecciona el libro esta obsesión por mejorar? Bueno, hablemos del protagonista, Kenton Cassidy. Es un estudiante de Derecho y corredor en una universidad de Florida. Cassidy es un millero y tiene un objetivo único, absoluto y devorador en la vida: correr la milla en menos de 4 minutos. Pero hay un contraste brutal en cómo Parker aborda ese objetivo. Porque uno pensaría, sobre todo en la ficción deportiva, que a estos atletas se les retrata con un talento mágico, un don divino que los hace volar. Sí, la típica narrativa del elegido. Exacto. Y Parker tira esa idea romántica por la ventana desde el primer capítulo. Desmitifica por completo los supuestos secretos del rendimiento. Hay un pasaje maravilloso que Kitius Mack destaca mucho. ¿El de la suela de los zapatos? Ese mero. El narrador dice que la gente ajena al deporte siempre quiere saber el secreto del éxito. Y la realidad es que no están preparados para escuchar que la mejora no viene de trucos mentales mágicos ni de pastillas secretas. Viene del proceso de, y cito, remover molécula por molécula la dura goma de la suela de los zapatos de entrenamiento. Es desgarrador y brillante a la vez. Esa es una de las analogías más honestas sobre el deporte. La obsesión no es un momento de inspiración divina, es una erosión constante. Es frotar una piedra hasta hacerla polvo. Es metódico y silencioso. Y toda esta filosofía se cristaliza en un mantra que aparece en el libro y que se ha tatuado en la mente de generaciones de atletas. El juicio de las millas, millas de juicios. The Trial of Miles, Miles of Trials en inglés. Suena casi como un canto gregoriano. Es una letanía para quien corre. Representa la aceptación total de que el único camino hacia adelante es atravesar el trabajo repetitivo, la monotonía abrumadora y el desgaste físico diario. Y para ilustrar cómo opera la mente bajo ese mantra, hay un monólogo interno de Cassidy que me parece clave para entender la psicología del alto rendimiento.
Él describe al corredor de élite como un avaro, un tacaño extremo con su propio cuerpo. Me encanta esa metáfora. Es buenísima. Dice que el corredor va gastando los centavos de su energía con un recelo tremendo, calculando en cada zancada cuánto ha invertido y cuánto más espera que la carrera le cobre. Sí, contando cada moneda de energía. Y la ambición final de este avaro no es acumular, sino llegar a la bancarrota absoluta. Vaciar la cuenta hasta quedar sin un solo centavo de energía en el milímetro exacto en el que su torso cruza la línea de meta. Y aquí es donde la literatura se entrelaza de manera asombrosa con la ciencia dura del entrenamiento deportivo. Mencionabas al principio a Vin Lananna, quien fue entrenador principal del equipo de atletismo de Estados Unidos. Sí, el que usa el libro como texto obligatorio. Exacto. En su simposio sobre la preparación de corredores, Lananna obviamente incluye planes fisiológicos estrictos. Habla de fórmulas y de umbrales anaeróbicos. Una pausa rápida para quienes no tienen un título en fisiología del ejercicio. Cuando la ciencia deportiva habla de volumen de oxígeno máximo o umbrales, básicamente se refieren a encontrar ese límite matemático, ¿no? Esa línea roja exacta donde los músculos empiezan a ahogarse por la falta de oxígeno. Así es. Se trata de calcular a qué ritmo el cuerpo colapsa. La ciencia, mediante muestras de sangre y monitores cardíacos, te da el número exacto, el ritmo preciso que debes mantener para generar la adaptación física sin destruir el músculo. Pero Lananna pone la novela de Parker junto a esas fórmulas. Porque la ciencia te da la velocidad a la que debes correr, pero la novela te explica cómo se va a sentir tu mente cuando te estés ahogando a esa velocidad. Hay una escena infame en el libro, donde Cassidy hace un entrenamiento destructivo. ¿Las 60 repeticiones? Sí, 60 repeticiones de un cuarto de milla en la pista. Matemáticamente es una sobrecarga progresiva. Psicológicamente requiere abrazar el hastío, el dolor punzante y una repetición tan extrema que bordea la locura. Lananna sabe que para sobrevivir a la ciencia necesitas la mente del avaro que describe Parker. Me surge una duda enorme ahí, y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. Si el nivel de exigencia requiere llegar voluntariamente a este estado de bancarrota física, de ahogo repetitivo y de erosión molécula por molécula, ¿cuál es el premio real? O mejor dicho, ¿cuál es el precio que se paga? El libro es muy claro sobre esa dualidad. Por un lado, aborda lo que se gana de una forma casi espiritual. Describe la rutina de entrenamiento como un rito de purificación constante. A través de ese sufrimiento, Cassidy adquiere una velocidad y una libertad física que resulta incomprensible para el resto del mundo. Pero competir es otra historia. Competir se describe literalmente como un rito de muerte. Es ese enfrentamiento agónico de donde proviene el verdadero conocimiento de uno mismo. Llegar a esa línea roja y obligarse a mirar por el borde de un precipicio donde el instinto te grita que pares y decidir dar un paso más hacia el vacío. Pero claro, asomarse a ese precipicio tiene un costo humano en la trama. Hay un punto de no retorno en la novela que ilustra perfectamente este precio. Como dijimos, la historia se enmarca en la rebeldía de los 70s. El conflicto con la universidad. Exacto. Las autoridades imponen un código de vestimenta estricto y ridículo. Cassidy, que es un líder natural, encabeza una protesta firmando una petición. Y la respuesta de la maquinaria institucional: lo aplastan sin piedad. Lo suspenden formalmente del equipo. Se le prohíbe usar las instalaciones o competir. Y es precisamente esta crisis institucional la que empuja la narrativa hacia su fase más oscura. Al verse acorralado, Cassidy toma una decisión radical. Casi fanática, te diría. Completamente. Renuncia a su beca deportiva, abandona la escuela de Derecho e incluso deja a su novia, Andrea. Empaca sus cosas y se aísla en una cabaña rústica en medio del bosque. Bajo la tutela exclusiva de Bruce Denton. Adopta este estilo de vida de ermitaño espartano con un único propósito, que es entrenar en secreto para una carrera final. Es la alienación llevada a su máxima expresión. La historia nos plantea que el aislamiento total, cortar todo lazo con los afectos, es el único camino viable hacia la grandeza en la pista. Y si analizamos esto desde una perspectiva moderna, basándonos en los artículos de crítica literaria que revisamos, encontramos una visión del costo psicológico bastante problemática, especialmente con los personajes femeninos. Sí, esto es fundamental mencionarlo. Varios análisis contemporáneos destacan cómo el personaje de Andrea, la novia de Cassidy, está construida puramente como un obstáculo. No tiene agencia propia.
Sus demandas afectivas son retratadas simplemente como una barrera, una distracción que frena el ascenso del protagonista al Olimpo deportivo. El sacrificio heroico asume una visión excluyente donde la empatía, las relaciones de pareja y la vida social son pesos muertos que deben ser desechados en nombre del cronómetro. Para ser un héroe legendario, la novela dice que debes estar completamente solo. Es una narrativa épica que funciona perfecto para el drama, pero pinta un retrato muy sombrío de lo que significa entregar la vida entera a un objetivo físico. Y esto nos plantea un escenario de aplicación súper interesante para nuestra época actual, que es nuestra tercera pregunta. Si adelantamos el reloj desde los 70s hasta hoy, el concepto de resistencia extrema ha mutado. Sí, la cumbre ya no es solo correr 4 vueltas agónicas a una pista. Exacto. Hoy vemos un auge masivo en los ultramaratones en las montañas, carreras de 100 kilómetros o de 100 millas que duran más de 24 horas. Entonces, para cualquiera que practique estas distancias hoy, ¿cómo se toma esa energía cruda y brutal de Cassidy y se aplica a un entorno moderno sin romantizar la destrucción de la propia vida? Es quizá la advertencia más importante que hay que hacer al leer este libro hoy, porque la pluma de Parker es tan inmersiva que cierras el libro y las ganas de salir a correr hasta el desmayo son innegables. Te llena de adrenalina. Totalmente. Pero intentar aplicar el método Cassidy a un ultramaratón moderno es una receta garantizada para el colapso físico y emocional. Lo que resulta valioso y transferible para el deporte de hoy es el respeto reverencial por la monotonía del proceso. Esa idea central del juicio de las millas. Exacto. Para sobrevivir a la preparación de un ultra se necesita esa capacidad de abrazar el trabajo repetitivo y solitario en las madrugadas frías. La disciplina de remover la goma de la zapatilla molécula por molécula. La tenacidad es absolutamente transferible, pero la trampa mortal es creer que la alienación es un requisito indispensable. De hecho, aislarte en una cabaña y cortar lazos con la humanidad es lo peor que se puede hacer en el mundo contemporáneo de la ultradistancia. Hay un contraste enorme en la dinámica. Un esfuerzo agónico de la milla dura 4 minutos. Un ultramaratón es como vivir toda una vida condensada en 30 horas. Atraviesas valles emocionales profundos, crisis estomacales, alucinaciones. Sobrevivir a eso requiere una red de apoyo. Es fundamental. Y es ahí donde entra la comunidad. En los ultras modernos hay equipos de asistencia, familias esperando en los puestos de control y figuras indispensables como los marcadores de paso. Amigos que corren a tu lado en los kilómetros más oscuros. Y no para llevarte a más velocidad, sino para mantenerte anclado a la realidad. Exacto, para recordarte que comas y asegurarse de que sigas poniendo un pie frente al otro cuando tu cerebro quiere apagarse. El heroísmo moderno en la resistencia valora la vulnerabilidad y el apoyo mutuo, algo que Cassidy rechazaba por completo al ver cualquier compañía como debilidad. Por lo tanto, el equilibrio reside en tomar la ética de trabajo inquebrantable y la concentración del avaro que describe la novela, ese manejo minucioso de la energía, pero rechazando la narrativa destructiva del rito de muerte. Hay que canalizar esa energía para construir resiliencia, no para justificar el deterioro de la salud mental o destruir vínculos. Exacto. Encontrar esa línea fina entre la dedicación extraordinaria y la autodestrucción. Y creo que, al observar el panorama general, es innegable el impacto que el corredor ha tenido en la cultura deportiva. A pesar de sus visiones extremas, funciona como un espejo asombrosamente crudo para quienes dedican su vida a entrenar seriamente. Refleja las dudas, los miedos y la obsesión inconfesable. Y sirve como una ventana antropológica fascinante para quienes observan este nivel de exigencia desde afuera. John L. Parker logró capturar en papel el sudor, la asfixia y la gloria invisible del entrenamiento diario. Es un documento emocional sin precedentes. Y para ir cerrando nuestro análisis de hoy sobre esta obra de culto, sé que hay un último momento en la novela que encapsula toda la complejidad de la historia. Sí, algo que invita a una reflexión profunda más allá de los récords. Hacia el desenlace, después de sobrevivir a los meses de destierro en la cabaña, Cassidy llega a su carrera definitiva. Se enfrenta a John Walton, que representa al campeón del mundo. El duelo final. Tras un duelo agónico, empujando esa línea roja hasta el límite de la conciencia, Cassidy logra lo impensable y cruza la meta en primer lugar. El momento culminante del héroe. La validación de todo el sacrificio. Sí, pero es lo que sucede después de la euforia, lo que resulta verdaderamente impactante.
El ruido de la multitud desaparece, las luces del estadio se apagan, y en la quietud de la noche, Cassidy se encuentra completamente solo en la pista vacía. Ya sin nadie alrededor. Camina hacia sus pertenencias, saca de una caja su medalla de plata olímpica obtenida años atrás, la observa detenidamente bajo la escasa luz y luego simplemente da media vuelta y comienza a caminar hacia la oscuridad de la noche. Se da cuenta de que la etapa ha concluido y deja esa vida frenética atrás para siempre. Una imagen tremendamente poderosa de cierre. Cassidy alejándose del estadio vacío tras haber rozado la perfección. Y esa escena final plantea una idea para dejar resonando en la mente de la audiencia. Si retiramos de la ecuación todo el ruido externo, las medallas que se oxidan en un cajón, los aplausos efímeros y los tiempos registrados, y absolutamente nadie más estuviera mirando los resultados, ¿seguiría existiendo la disposición a sacrificarlo todo y adentrarse en la soledad de ese bosque metafórico? ¿Reside el verdadero valor en el metal que colgamos en la pared? ¿O en la transformación silenciosa e invisible que ocurre en la mente mientras se sobrevive a la oscuridad del proceso? Una gran pregunta para rumiar en silencio durante la próxima salida larga, antes de que salga el sol. Y bueno, la invitación queda abierta para quienes nos escuchan a seguir sumergiéndose en estas temáticas. No olviden suscribirse y activar las notificaciones del podcast Corre, Lee, Vive. En este espacio continuará la exploración a fondo de las grandes historias que siguen marcando el pulso de la resistencia humana. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.